Nutrición parenteral, ¿vale? Estamos hablando de un apartado que complementa la nutrición enteral y es, desde hace una serie de años, un apartado restrictivo. En los años 70 se llegó a decir que la nutrición parenteral debía ser preferente con respecto a la nutrición enteral. Pero empezaron a darse cuenta de las complicaciones que había. Así que hoy se considera la nutrición parenteral una variedad de medicación. Porque si nos equivocamos en la dosificación, puede haber trastornos muy serios que pongan en peligro la vida. Así que hoy se considera la nutrición parenteral lo más parecido a la administración de medicamentos por vía intravenosa. ¿Vale? Las preguntas de nutrición van a ser como mucho una, pero al lado tiene las preguntas de cateterismo venoso central, donde es probable que caiga otra. Nos pasa lo mismo que en nutrición enteral. La nutrición será solo una pregunta, pero todos los problemas de sondajes nasogástricos podrán ser otras. Así que tenemos que tener claro que hay dos puntos que tenemos que tener muy concretos: la técnica de cateterismo venoso y las preguntas de la propia nutrición. ¿Vale? Como decimos, el gran problema de la nutrición parenteral es la sobrecarga que representa el sistema, y mucho más desde que hay nutrición parenteral domiciliaria, que implica la necesidad de desplazar a domicilios a equipos enteros para monitorizar a estos pacientes. Su gran riesgo es la sepsis, la bacteriemia, que es la complicación más frecuente de todas las que tiene importantes. ¿Vale? Recordemos, la indicación de nutrición parenteral solo puede ser cuando falla la enteral. ¿Vale? Cuando falla la enteral por una disminución de la longitud útil del intestino, es la única indicación real de la alimentación parenteral. El término fallo digestivo grave se aplica a todas las reducciones de capacidades de absorción del intestino. ¿Vale? Es el llamado síndrome de intestino corto. Y me vais a decir por qué nos podemos quedar sin intestino. ¿Vale? ¿Perdón? Resección quirúrgica. Una resección quirúrgica. Segundo, una enteritis debida a radiación o a quimioterapia. Un Crohn, una colitis ulcerosa grave. ¿Vale? Y nos quedaría un último detalle. ¿Qué? Una infección no suele durar tanto. ¿Entiendes? Una infección es posible, hay enfermedades infecciosas graves, una colitis pseudomembranosa podríamos interpretar que hay que dar descanso digestivo, pero que dure al menos 7 días, eso es bastante reducido. Nos queda la palabra cáncer diseminado. ¿Entendido? La presencia de un proceso oncológico severo de colon que haya tenido metástasis en varios puntos del aparato digestivo. Normalmente, el fallo digestivo grave es su única indicación real. En los demás casos son indicaciones relativas. ¿Vale? Tenemos que valorar paciente a paciente cómo está. A veces una pancreatitis nos obliga a utilizar nutrición parenteral, muy corta en el tiempo, otras veces por complicaciones muy largas. Pero generalmente todo esto relativo. Esta es la única
indicación real. Y como tal, es vuestra primera pregunta de examen. ¿Entendido? Solo recurrimos a la nutrición parenteral siempre cuando un tramo muy grande del aparato digestivo no se puede utilizar. ¿Comprendido? En segundo lugar, se está imponiendo en aquellas personas que por circunstancias de sobrecarga de volumen, la cantidad de agua que tienen que absorber tiene que ser exacta. Los enfermos con restricciones hídricas severas, a lo mejor es mejor, en vez de dársela por boca, que no hay garantías de aprovechamiento, dárselas por vena. ¿Entendido? Pero repito, estas tres son relativas, paciente a paciente. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos todas las circunstancias que pueden explicar ese fallo digestivo. Predominan las circunstancias de ilio, de quimioterapia, de intestino corto. ¿Vale? Las circunstancias donde hay un cuadro hemorrágico severo difuso, ¿vale? Como el Crohn. Y después las pancreatitis agudas, que muchas veces nos obligan a hacer descansar ese aparato digestivo. ¿Vale? En todos los exámenes que ha habido a lo largo de la historia, nunca cayó una contraindicación. Nunca. La única contraindicación que tenemos que tener siempre presentes es pacientes que tengan una expectativa de vida menor de 90 días. El paciente terminal es el paciente que no se va a beneficiar de la nutrición parenteral, ¿vale? Aunque pueda tener administraciones por vía parenteral, pero no va a tener una estrategia definida de nutrición. Aquí no estamos hablando de los 6 meses que definen a terminal. Aquí estamos hablando de los 90 últimos días. A veces eso, en exámenes de universidades, se esconde detrás de la palabra agonía. El paciente que está en agonía no debe recibir nutrición parenteral. Es una contraindicación. ¿Vale? Luego tenemos cualquier persona que tenga un proceso de corta duración. ¿Vale? Evidentemente esto excluye de la nutrición parenteral los sueros con glucosa. Pero una persona que tenga un problema de 5 días no va a recibir nutrición parenteral. ¿Vale? Y algo que es lógico, pero a veces hay que dejar bien claro. Aquellos que tienen una vía digestiva normofuncionante. Reconozcamos que algún tipo de paciente, como es un anoréxico, como es una persona en huelga de hambre, como es un psicóptico, a lo mejor era más cómodo meterle una nutrición parenteral que estar intentando que coma. Y sin embargo, se debe restringir por las complicaciones tan graves que puede llegar a tener. Repito, si cae alguna vez, debemos ir a paciente terminal. ¿Entendido? La nutrición parenteral tradicionalmente se ha dividido en 2 grandes bloques. La nutrición parenteral total y la nutrición parenteral periférica. A estos 2 bloques, algunos autores le suman un tercero, que es la nutrición parenteral complementaria, ¿vale? Que no es reconocida por todos los autores. Esta es la primera gran pregunta Braga. Las 2 nutriciones parenterales, ¿vale? La nutrición parenteral total es aquella que, por tener una osmolaridad superior a 900, solo puede ir por vía central. ¿Entendido?
La nutrición parenteral total se puede esconder bajo el término nutrición parenteral completa. ¿Entendido? Y es aquella cuya osmolaridad se va a más de 900. ¿Comprendido? En esta nutrición parenteral completa, nosotros no tenemos más opción que ir a una vía venosa central y administrarla mediante bombas de infusión. Así que la primera pregunta, Braga, hiperbraga, recontrabraga, es ¿qué es la nutrición parenteral total o completa? ¿Comprendido? Nunca ha caído la opción de un pH ácido, la opción de un pH que esté por debajo de 7,2, ¿vale? Un pH 7,2 no es sinónimo de completa, pero todas las nutriciones completas tienen pH ácido, ¿comprendido? Lo que sí ha caído hasta decir basta es esa osmolaridad, ¿vale? En realidad la cifra exacta son 880. Todo lo que esté por encima de 880 es por vena central. Todo lo que esté por debajo de 880 y generalmente rondando los 600 es por vena periférica. ¿Entendido? Aquí he de recordaros, hace 15 días o más que vimos nutrición enteral, os recuerdo, en nutrición enteral la osmolaridad normal son 300, 290 más o menos. Esto es enteral. Aquí 880. Esto es parenteral. No confundir. La sangre tiene una osmolaridad de esto, ¿vale? Así que la nutrición hiperosmolar es 3 veces la osmolaridad de la sangre. ¿Entendido? Más o menos. ¿Comprendido? No confundir osmolaridad normal de la sangre, que es la hiperosmolaridad del tubo digestivo, con osmolaridad alta en nutrición parenteral. ¿Vale? ¿Sí? Y no es una pregunta cualquiera, es bastante frecuente. ¿Entendido? Esta nutrición parenteral, para acceder por vía central, exige que las necesidades sean al menos de una semana. No tiene ningún sentido pillar una vía central para dar una nutrición de 2-3 días. Tenéis aquí delante. ¿Vale? ¿Está claro? Si no vamos a dar tanto tiempo, podemos dar la nutrición con acceso periférico. Pero pillar una vía central para 2 días sería un absurdo. ¿Comprendido? Recordemos, es la variante de nutrición que tiene más complicaciones mecánicas y sépticas. La nutrición parenteral parcial, la periférica, esa no tiene problemas de sepsis, tiene problemas de flebitis, pero la central tiene problemas de sepsis. ¿Entendido? La nutrición parenteral periférica, de entrada, su definición es poca osmolaridad, porque no es completa. ¿Entendido? No porque se administre por vía periférica. ¿Comprendido? Yo puedo administrar una nutrición parenteral periférica por una vía central. No da ningún problema. Pero no tiene mucho sentido. Aquí tenemos que tener claro que el elemento básico es que al no ser completo,
Le falta osmolaridad. ¿Comprendido? La osmolaridad se debe mayoritariamente a la glucosa. A la glucosa y a los aminoácidos, que por desgracia son con las grasas los que dan acidez. Los aminoácidos y las grasas. La osmolaridad no es tanto por la grasa como por los aminoácidos y la glucosa. ¿Entendido? En esta nutrición, que normalmente se da por vía periférica, aceptamos dos variedades. ¿Comprendido? Una variedad donde tenemos un aporte que sin ser completo se le acerca. Esa es la nutrición parenteral periférica parcial. ¿Entendido? O nutrición parenteral periférica a secas. ¿Comprendido? Esta se intenta acercar a la completa, pero no llega. ¿Vale? Tiene una proporción de aminoácidos más alto que la otra. Pero la pregunta de examen está en la hipocalórica. La hipocalórica es algo que se define con un número nada más. 20 kilocalorías por kilo de peso y día. Esto es algo para evitar la destrucción de tejido muscular, de tejido visceral. La hipocalórica es: te doy un pildorazo para que no te autodigieras. ¿Entendido? Y lo único que busca es reducir el daño metabólico de las vísceras. Cuando yo dejo de comer, a partir del segundo o tercer día, empiezo a recurrir a músculo y a víscera. Y en algún caso, si recurro a víscera, me cargo la víscera. Por lo tanto, en personas con equilibrios un poquito dudosos, le damos una pequeña proporción de aminoácidos y de glucosa para evitar que destruyan tanto sus depósitos proteicos. En este caso es la nutrición parenteral periférica hipocalórica. Aquí es obligatorio poner siempre hipocalórica. Hipocalórica 20. ¿Entendido? Esto es vuestra segunda pregunta hiperbrácata. Diferenciar perfectamente la nutrición parcial, que tiene más calorías, más aminoácidos, que es una alimentación incompleta, pero se intenta acercar, de la hipocalórica, que es como si le añadimos aminoácidos a la glucosa que metemos en el suero glucosado. ¿Entendido? Se dice intenta modular el metabolismo proteico. ¿Está claro? ¿Sí? La nutrición parenteral periférica tiene una ventaja clara: más accesible, más barata, personal menos cualificado. ¿Entendido? La nutrición parenteral periférica no tenemos que ir corriendo a ver dónde hemos metido el catéter. No hay que hacer radiografías. No necesita vigilancia tan exhaustiva. Por lo tanto, esas ventajas están claras. Desventajas: es siempre incompleta. Por lo tanto, nunca puede ser indefinida. ¿Entendido? Aquí se excluye la central con acceso periférico. ¿Entendido? La central con acceso periférico nunca será calificada de periférica. ¿Está claro? Bien. Las otras variantes que os pueden caer, ¿no?, pensando en retorcimientos, estamos en la nutrición suplementaria, ¿vale? Y es cuando mezclamos las dos nutriciones artificiales. Por vía enteral va el 60% o algo más
pero no mucho más, y el resto va por vía venosa. ¿Comprendido? No debería generaros problema. ¿Entendido? En cambio, la cíclica, sí. La cíclica es una nutrición parenteral de corta duración, no llega a las 24 horas. Y da muchos más problemas. Porque claro, si yo estoy metiendo por vena una solución de glucosa, ¿cuál es tradicionalmente su efecto más claro? Dime. Si yo te meto por vena una solución de glucosa, ¿en qué piensas? Que me puedo pasar en la glucosa. Y cuando quito la nutrición, ¿en qué piensas? En que va a haber una hipoglucemia. Recordar que una nutrición completa, una nutrición continua, en cuanto la nutrición se interrumpe, hay que tomar una medida hiperbraga, que José nos va a decir cuál es. Administrar glucosa al 10% al mismo ritmo que la nutrición. Esa es una pregunta hiperbraga y la más importante de nutrición parenteral. Si por alguna circunstancia se interrumpe una nutrición parenteral total, es imprescindible administrar glucosado al 10% al mismo ritmo que la nutrición. ¿Vale? Pues imaginaros si la interrumpimos intencionadamente. Esto es como un sub y baja. No puedo llegar y conectar a patrón fijo la glucosa. Porque si conecto a patrón fijo la glucosa, en cuanto la desconecte, entro en hipoglucemia. Tengo que estar jugando con subir y bajar para que el cuerpo se vaya adaptando. Así que esta nutrición parenteral cíclica es la que más problemas nos puede dar. ¿Entendido? Y repito, son 12-16 horas. Hay periodos de muchas horas sin nutrición parenteral. ¿Entendido? ¿La continua es otro tipo? La continua es una nutrición de 24 horas. ¿Vale? Le tendríamos que meter el apellido total o periférica. ¿Entendido? Bien. El apartado que siendo de nutrición se escapa y nos puede caer con cualquier otro motivo son las vías de acceso. Tenemos 3 vías de acceso que tenemos que tener muy claritas. La vía central por vía periférica y la vía periférica. ¿Entendido? Hay preguntas que sin tener nada que ver con nutrición os van a caer de aquí, de vías centrales. Eso es probable una pregunta. Cualquier paciente crítico vamos a tener que tener un dominio de vías centrales, ¿vale? Por eso lo he intentado desarrollar lo mejor posible, porque fuera de parenteral es en la otra al lado donde os pueda caer, ¿vale? Aquí tenemos en primer lugar que razonar. Vamos a acceder a una vena y colocar un catéter a menos de 2 centímetros de la aurícula derecha. ¿Entendido? Podemos ir por vena cava superior y vamos a tener subclavia, yugular externa y yugular interna. ¿Entendido? Y podemos ir por vena cava inferior y tener femoral. Los 4 accesos no se pueden confundir. Repito, subclavia, yugular externa, yugular interna y femoral. Femoral va a vena cava inferior, las otras a vena cava superior. La punta del catéter tiene que estar a 2 centímetros de la aurícula. Si está más lejos, puede haber problemas.
¿Entendido? Así que necesita una técnica de introducción médica. ¿Vale? En vosotros la importancia está en postura, en detección de complicaciones. ¿Vale? Cuando yo voy a acceder a estos accesos venosos centrales, es porque voy a tener que dar comida durante al menos 4 o 6 semanas. ¿Vale? Pero si la administración de comida se va a prolongar, los accesos van a tener que ser tunelizados. ¿Vale? Un acceso tunelizado es el que entra en el cuerpo a distancia, viaja por debajo de la piel para luego introducirse en la vena. Los accesos tunelizados tienen 2 catéteres que son preguntas de examen. El catéter de Hickman y el catéter de Brodiak. ¿Entendido? Siempre que hablen de estos catéteres, sabemos que son accesos tunelizados. Accesos que viajan un pequeño trayecto por debajo de la piel, como si fuera un túnel. Me meto en la piel a distancia de donde me meto en la vena. De esta manera hago más difícil la infección. Eso sí, cuando la infección se presenta, la tenemos más liada. ¿Comprendido? Es posible que alguien os meta reservorios. El reservorio en nutrición parenteral se puede hacer, pero no está tan indicado. El reservorio es más de quimioterapia. ¿Entendido? Pero tenemos que distinguir ambas técnicas totalmente. ¿Entendido? Así que empezamos con accesos centrales. Recordad, la mejor manera es que veáis un dibujo. Esto no se tiene por qué saber, simplemente es para orientaros más. Esto es un cuello, ¿vale? El sujeto tiene la cabeza para allá, ¿vale? Fijaros, están todos los puntos de los accesos, ¿vale? La vena yugular externa está sobre el músculo esternocleidomastoideo, por la parte de fuera, ¿vale? La vena yugular externa viene por aquí y al llegar aquí va a dar una curva y va a acabar uniéndose a la interna, ¿vale? Es un acceso muy lateralizado, muy cómodo, pero hay pelo. ¿Entendido? La vena yugular interna tiene 3 puntos. El más utilizado es este, ¿vale? Aquí estamos en el esternocleidomastoideo y esta es la clavícula. ¿Entendido? Se puede utilizar este o este. Perdón. ¿Dónde está? Yugular interna, aquí. Estos 3. Lo normal es que accedamos por estas 2 o por la posterior cuando la persona es un poquito torpe. La mayoría son torpes. ¿Entendido? Estamos hablando de accesos más altos, pero están muy cercanos al cuello. La ventaja de las yugulares es que bajan perpendiculares, bajan rectas. Por lo tanto, la posibilidad de irnos hacia pleura es mínima. Son los accesos
que menos relación tienen con neumotórax. ¿Entendido? Pero tienen una proporción de infecciones más altas. ¿Comprendido? En cambio, la subclavia, tenemos dos accesos, por encima y por debajo de la clavícula. La subclavia es muy buena, pero el acceso hace curva. Así que es fácil salirnos de la vena, os puede parecer una salvajada, pero conforme os hagáis mayores vuestras venas van a debilitar las paredes, podemos atravesar la vena y entrar en tórax y romper la pleura. A mí el otro día me dijeron, ayer, me dijeron que no es tan raro por cateterismo digestivo, por sondaje digestivo, entrar en la pleura. A mí me parece una animalada. Cargarnos un esófago, romper el esófago y provocar un neumotórax. Yo dije, bueno, esto tiene que ser excepcional. Y empieza a decir, no, la semana pasada en mi unidad, y dices, hostia, ¿en qué manos estamos? ¿Vale? ¿En qué manos estamos? ¿Qué? Así, me parece muy bruto romperte un esófago metiéndote una sonda. ¿Qué? Lo que tú quieras, pero me parece que hace falta. Esto solo tiene una explicación. Solo tiene una explicación, mi reina. Que hay tan poco personal que entre las ganas de fumar y el poco personal, todo el mundo juega a toda velocidad. Al meter un sondaje nos convertimos en toreros, que queremos meter la espada hasta el final de un golpe. Y hay que hacer las cosas bien, poco a poco. Y aquí es ¡ras! Te has cargado lo que sea. Si vas con cuidado es difícil. ¿Vale? ¿Entendido? Ya el femoral no hablemos. El femoral, humedad, infecciones, aunque es muy cómodo para el personal, porque la vena es grande. ¿Vale? Problema, hemorragias, infecciones, y que claro, estar con las piernas abiertas todo el rato no es precisamente la comodidad que una persona quiere tener en su cama. ¿Vale? ¿Entendido? Así que pasáis de localizaciones. Sería ilógico que os dijeran dónde se pillan las cosas. Y os vais sobre todo a las complicaciones. Esto es un dato clave. Pero la gran pregunta hiperbraga son las posturas. ¿Entendido? Y son todas muy sencillas, porque todas las que son de vena cava superior son la misma. Lo único que puede cambiar es el ángulo del cuello. ¿Entendido? En todas las de vena cava superior es de cúbito supino con Trendelenburg. ¿Entendido? He de reconocer un Trendelenburg suave, no nos pasemos. ¿Vale? Entonces, subclavia de cúbito supino con Trendelenburg. Yugular interna de cúbito supino con Trendelenburg. Yugular externa de cúbito supino con Trendelenburg. ¿Vale? Puede cambiar algo el grado de cuello. ¿Entendido? Sí. Tienes aquí delante y si no, tienes que coger aquella silla y ponerla en algún sitio. ¿Vale? No, tienes ahí al lado de David. No, ahí no hay ninguno. Ah, vale. Eso pasa por llegar a la hora del café. ¿Vale? No son horas. Eso solo lo puede hacer Chema. ¿Vale? ¿Entendido? Lo tenemos claro. Las posturas son sagradas. ¿Vale? ¿Vale? Lo tenemos claro. Sin embargo, la postura más preguntada es la de la femoral. ¿Vale? Y siempre os recuerdo que es la postura erótica, la de todas las noches. Cariño, abre las piernas. ¿Vale? Bueno, todas las noches de las que tienen la suerte de tener todavía esa fogosidad.
¿vale? Decúbito supino, pierna extendida, aducción de cadera. Ojito que hay una pequeña rotación externa. La punta del pie tiene que ir para afuera. ¿Entendido? Esta es la principal pregunta de examen de posturas. ¿Vale? Aquí no hay tren. Aquí solo hay tranvía. ¿Entendido? Te mete un poco, te saca un poco cada día. ¿Entendido? ¿Está claro? Siempre decúbito supino con abducción. ¿Vale? Las posturas son sagradas. ¿Vale? Y después nos centramos en las complicaciones. Tienen un rango un poquito menor de pregunta, pero son también hiperbragas. Subclavia, Dios, la más importante con femoral. Yugular, no es tan importante. Subclavia, neumotórax y quilotórax. Quilotórax solo en subclavia izquierda. ¿Entendido? Quilotórax por lesión del conducto torácico en la izquierda. En la derecha no. ¿Vale? Neumotórax, neumotórax, neumotórax. En cuanto aparece subclavia se ilumina la bombillita neumotórax. Pero también embolismo aéreo, que no es una complicación solo al meterla, no es una complicación de inicio, puede aparecer en cualquier momento del uso, ¿vale? ¿Entendido? En cambio, la infección baja bastante, porque este es un territorio un poquito más limpio, no tiene tanto contacto con el pelo. ¿Comprendido? ¿Está claro? Postura Trendelenburg, decúbito supino. Cuello girado, 30 grados es lo recomendable. ¿Vale? Y neumotórax, neumotórax, neumotórax. ¿Vale? Yugular. Excluido yugular externa. Incluso en textos adaptados no aparecen datos. Por lo tanto, es la última opción de vena central, pese a que es una de las más cómodas para coger, pilla todas las infecciones que puedas coger. Porque claro, está muy lateralizada, roza con la almohada, tienes todo el pelo encima, rollo malo. Yugular interna. Solo cambia el ángulo del giro de la cabeza. 45 grados. No es imprescindible saberlo, ¿vale? Pero la cabeza está más girada. ¿Entendido? Está más girada para que se ponga en tensión el músculo, para que se ponga en tensión el gran problema de las yugulares, que es la arteria carótida. ¿Entendido? La arteria carótida viaja al lado. Si no la marcamos un poquito, podemos pincharla. ¿Entendido? Y un detallito que es original. Como hay hipertensión intracraneal, no la tocas. Porque como comprimas a la vena y no dejes drenar sangre, esto se te va a disparar. ¿Lo entendéis, no? ¿Sí? Bien. Problema. Jodido, incómodo. El paciente no se encuentra cómodo. Está bloqueado para moverse. ¿Entendido? Sin embargo, esta es la de la infección y del pinchazo de la carótida. ¿Está claro? ¿Sí? Probabilidad de que caiga mucho más reducida que subclavia. Si hay alguien que no lo quiere estudiar, conocimientos genéricos. ¿Vale? La postura es la misma que la subclavia y está más infecciones. Ya está. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Femoral. Es importantísima.
Hubo una época en que muchísima gente decía femoral infección segura. No es tan cierto, ¿vale? Los últimos estudios dicen que con cuidados adecuados no hay tantas infecciones. Pero hemos de reconocer que un poquito de problemas más tiene. La pregunta esencial, repito, aquí es la postura hasta decir basta. Y recordáis, es un tranvía, te meto un poquito y te saco cada día. ¿Entendido? Es piernas abiertas. ¿Vale? Pero luego tiene dos detallitos que son preguntas de examen. En cuanto el tiempo de coagulación esté prolongado, es la que mejor se aprieta. ¿Entendido? Por lo tanto, si hay un INR de 3, 3,5 por femoral, porque es la mejor que podemos hacer hemostasia. En las de arriba, al intentar apretar, la vena se mueve. ¿Comprendido? Es un detallito importante que convendría tener claro. Y segundo, el altísimo riesgo de flebitis y trombosis, por culpa del que el paciente va a estar descarranchado sin poder moverse. Así que es al mismo tiempo la mejor para los que tienen problemas de coagulación y la peor. Es una ironía. Si yo tengo problemas de coagulación, es la mejor para pinchar, pero la peor para los trombos. Así que solo se utiliza cuando hay problemas de coagulación o no pillo las otras vías. ¿Entendido? Aquí solo es obligatorio la postura. ¿Entendido? ¿La tenemos clara? ¿Sí? ¿Vale? Repito, esto puede apareceros con cualquier estrategia de crítico, sin tener nada que ver con nutrición. Y es subclavia y femoral, pregunta hiperbraga. ¿Entendido? ¿Sí? Ahora, los catéteres. Tenemos un problema serio, muy serio, en cuanto a dos elementos. ¿Vale? Todos los catéteres del organismo están hechos con 4 materiales. Un material solo es de aparato urinario, que es el látex. No hay catéteres de látex en ninguna otra localización. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el látex tiene alergias. Si yo meto un catéter con látex en contacto con la sangre, la podemos liar de cualquier manera. Y si meto un catéter de látex en contacto con el aparato respiratorio, la broncoconstricción se nos puede liar. ¿Entendido? Así que el látex solo lo hay en urinario. Y más concreto, en uretral. ¿Vale? Todos los demás catéteres son de 3 tipos. Son de PVC, polivinilo, ¿vale? Polietileno, si queréis llamarle así. PVC es polivinilo, ¿vale? Poliuretano, ¿vale? Y silicona. ¿Vale? El más usado en accesos cortos es polivinilo. ¿Vale? Es rígido, le cuesta dar curvas, ¿vale? Es muy irritante y produce mucha trombosis. ¿Comprendido? Así que esto lo vamos a dejar para cosas de aspiración, de meter oxígeno, cositas sencillas. Pero en cuanto tenemos que hablar de mantenerse en tejidos, vamos a estos dos. ¿Vale? La silicona es siempre el material menos trombogénico.
y el material que garantiza para un tamaño de sonda más luz, con lo cual meteremos catéteres más pequeños, y al meter catéteres más pequeños el riesgo de flebitis física por roce con el catéter se minimiza. Así que siempre responderéis en todas las localizaciones, no hay ni una excepción, que los catéteres de larga duración son siliconados, ¿vale? Y recordar que a nivel urinario eso significa silastic, pero a nivel digestivo también, ¿entendido? Por lo tanto, no es una pregunta de una localización. ¿Cuál es el catéter que más duración tiene en el cuerpo? La silicona, ¿vale? La silicona tiene 3 meses en urinario, es un líquido ácido, es un líquido agresivo, tiene 6 meses en digestivo y puede tener una duración similar en sangre. ¿Entendido? ¿Está claro? Así que es una pregunta genérica para todos los catéteres. Y no la volveré a repetir. ¿Entendido? Es cierto que los siliconados a veces tienen cosas encima. Hay catéteres siliconados que tienen por encima plata. Hay catéteres siliconados que tienen otros productos. El más importante, el dacrón. ¿Vale? Eso es fundamental. ¿Vale? La segunda pregunta, también genérica y muy ambigua. La mayoría de los catéteres que vamos a introducir pueden tener más de una luz. ¿Vale? Nutrición parenteral siempre por la luz distal. ¿Entendido? Y sin embargo, cuando estudiamos el manejo de un catéter multiluz, hay libros que dicen que no. Pero no hay ni una sola guía que diga otra luz para la nutrición parenteral. Ni una sola. Y me he estudiado hasta las guías alemanas. Todas las nutriciones por distal. ¿Entendido? Esto es importante porque el catéter de Hickman como mínimo tiene 2 luces. Siempre por luz distal. Eso es pregunta hiperdraga. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Vías centrales tunelizadas. Concepto mínimo. No profundicéis. Metemos un catéter que por una cubierta de dacrón irritante que tiene, crea una reacción fibrosa debajo de la piel y engancha el catéter. ¿Entendido? ¿Qué es lo que hacemos? Que la zona donde se pincha la vena y la zona donde se pincha la piel se separan. Como la mayoría de los gérmenes vienen de la piel, al separar la tunelización, la infección bacteriémica es mucho más difícil. Así que la tunelización se va a hacer en el momento en que la nutrición se alargue. ¿Entendido? Y sabéis que hay gente con nutrición parenteral para el resto de su vida. ¿Entendido? Tunelizar significa reducir infecciones. Problema, que aparecen infecciones del trayecto tunelizado, que luego para curar te puedes volver loco. Pero la razón es, se fibrosa ese trayecto por la cubierta de dacrón y automáticamente esa fibrosis aguanta con el catéter y hay menos desplazamientos. ¿Comprendido? Sí, lo tenemos claro. Pero luego tenemos que tener claro que los catéteres que se tunelizan son estos dos. El Grosshorn lo pasáis por el forro de las narices. Os mandáis a la mierda. Si queréis, os acordáis del nombre eso de coches raros que tiene Corea.
que tiene algo de San John o algo por el estilo. Pero tenéis que recordar el Hickman y el Broviac, ¿vale? Y recordar que Broviac es solo para niños. Así que es Hickman el de adulto. Estos dos catéteres son siempre implantables y tunelizables. ¿Comprendido? Esto pueden tenerlos. El Grosjean, que es el que se está poniendo de moda, tiene valvulitas que reducen el riesgo de trombosis y de embolias, pero pasáis de ellos como si no existieran. ¿Entendido? Hickman y Broviac sagrados. Y tenéis que siempre decirme catéteres venosos centrales, tunelizables e implantables. ¿Entendido? Sí. Este catéter no se va a utilizar de forma habitual para un acceso venoso central de corta duración. ¿Entendido? Tiene 2-3 luces, siempre por la distancia. ¿Entendido? Bien, los catéteres tunelizables tienen solo un cuidado importante: la heparinización semanal. ¿Vale? Los catéteres venosos centrales normales, la heparinización es prácticamente diaria. El tunelizable semanal. El reservorio mensual. Esa es una regla de oro. Tunelizable semanal, reservorio mensual. ¿Entendido? Es una ventaja, ahorra personal. ¿Comprendido? Tenemos que clamparlos. Por lo tanto, si utilizamos una pinza que sea muy agresiva, los vamos a romper, ¿vale? Y siempre hay el riesgo de que salgan de sitio, ¿vale? ¿Está claro? Como es un catéter que se exterioriza, lavados con agua y jabón y control de heridas, ¿vale? ¿Está claro? ¿No se pone riesgo del daño ¿De qué? del catéter? Del catéter. Vale, es que Riesgo de daño por clampaje. Si tú utilizas, tienes que utilizar clamps que estén almohadillados. Si utilizas clamps muy cerrados, muy agresivos, el catéter se puede empezar a romper y acaba fraccionándose. ¿Entiendes? Como los clampas cerca de la piel, te puedes quedar inutilizado. Sí, está mal. Hay que quitar riesgo de daño. ¿Lo hemos entendido? Hay que sabérselo. Pasar. Si os acordáis el día del examen, de puta madre. Pero no entrar al detalle en todo. ¿Entendido? Bien. Después tenemos reservorios. ¿Vale? El reservorio solo ha tenido una pregunta: el tipo de aguja que entra en el reservorio. ¿Entendido? Como todos sabéis, los reservorios son dispositivos que hay que pinchar desde fuera con una aguja especial. ¿Vale? La aguja es la aguja gripper. A tomar bien. ¿Para qué vale una aguja gripper? Para entrar en reservorio. ¿Entendido? El reservorio, el único problema que tiene es que, como sea un poquito aparatoso, se te puede movilizar, y como se te infecte, para sacar la infección de ahí, te puedes volver. ¿Entendido? Es más de quimioterapia que de nutrición parenteral. Aquí solo la puñetera aguja gripper, ¿vale? Hay otros modelos, así que le echáis una ojeada. Pero gripper es la única que ha caído en exámenes. Además ha caído así. ¿Para qué vale la aguja gripper? Sin darte ningún dato asociado con el tema. ¿Vale? ¿Entendido? Así que gripamos los reservorios. ¿Entendido? ¿Está claro? Bien. Normalmente tiene un rasgo diferencial, que es la mayoría de los problemas de infección y de trombosis se minimizan. Pero tiene un problema,
que no me puedo dedicar a hacer cosas raras. No puedo pelearme, porque una hostia me puede mover el reservorio. No puedo hacer deportes de contacto, ¿entendido? Tengo que tener cuidado con que tengo ahí un cacharrito que está implantado y algo muy brusco me lo puede movilizar. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí? Y la gran ventaja, coño, que es 1 al mes. Imagínate que tienes 1000 pacientes, no es lo mismo heparinizar todos los putos días, que 3 minutos por cada uno mínimo, que hacerlo una vez al mes. ¿Vale? Pero luego no es muy utilizado. Así que, de reservorio os quedáis largo plazo, gripados, heparinización mensual. Y nada más. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Uno de los problemas de los reservorios es que si yo tengo algo aquí, hacérmelo a mí mismo cuesta. ¿Vale? Y luego el material es caro. ¿Vale? Los reservorios tienen una vida media, tantos pinchazos. ¿Vale? Pero yo no entraría nada más. Ahora, acceso central por vía periférica. Solo es el famoso drum. Drum es un catéter de poliuretano, ¿vale? Tiene un tacto diferente al tradicional de Salem, al tradicional de Levin, ¿vale? Y aquí la única pregunta importante es: ¿podemos acceder por basílica y cefálica tanto en la fosita antecubital como más arriba? ¿Vale? ¿Entendido? Pero la pregunta de examen es siempre basílica. ¿Entendido? Cefálica tiene muchas válvulas y puede ser traumatizable. Así que, acceso periférico, vamos a la iglesia. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Lo tenemos claro? Bien. No debería dar más problemas que eso. ¿Vale? El acceso periférico elimina las infecciones, pero dispara las flebitis. ¿Entendido? ¿Está claro? Flebitis que puede ser por lo que metemos, por el material del catéter o por infección. ¿Vale? ¿Sí? Así que vamos a la iglesia, basílica, basílica, basílica. ¿Entendido? Y luego, el catéter se llama oficialmente PIC. ¿Entendido? No nos olvidemos. Son catéteres centrales de inserción periférica al revés. ¿Vale? Yo les suelo llamar picos, porque lo de PIC me suena mucho a carro. ¿Entendido? Pero un pico siempre es un drum. ¿Vale? El drum es solo un nombre comercial de un pico. ¿Vale? ¿Está claro? Bien. Normalmente tienen la ventaja de que, claro, por un pico puedo meter una vía central. Así que no se respeta lo de osmolaridad. Que era, Martín, ¿cuánto era? Para que no te quedes más dormido. 880. ¿Entendido? ¿Sí? El único problema es que, claro, siempre puede haber desplazamientos y siempre puede haber un problema, que hay que tenerlo claro, que yo lo coloque y no llegue al punto exacto de la cava, porque es un trayecto. Imaginaros un tío grande. Un tío grande de 2 metros, joder, estamos hablando de 1 metro por venas. ¿Vale? Así que puede quedarte a distancia y entonces podemos generar problemas de acodamientos. ¿Vale? Bien, y después tenemos los problemitas que nos pueden dar estos picos. Menor duración, riesgo de rotura y embolización pulmonar, ¿vale? Y riesgo de no llegar. Y el típico de flebitis. ¿Vale? Venas periféricas, vena cefálica y basílica. A tomar viento, flebitis, nada más.
En cuanto te digan venas periféricas sin meter catéteres, automáticamente flebitis, flebitis, flebitis. ¿De qué me estás hablando? De flebitis, de flebitis. Nada más. Por lo tanto, nunca os olvidéis, la complicación principal de la alimentación parenteral central son bacteriemias y sepsis. La complicación principal de la de acceso periférico son las flebitis. No dudéis ni un minuto a flebitis. ¿Entendido? Sí. Líquido, ya lo hemos visto. Son las mismas reglas, pero mucho más controladas. Veis que en el caso de los niños se matiza la cantidad de líquido. Aquí es muy importante. Cuando nosotros estamos preparando la nutrición parenteral, el líquido con el que lavamos las vías es el líquido que va a ir en la solución. No se puede dar líquido a mayores. ¿Entendido? Tenemos que meter 1,5 litros de líquido. Pues ahí tenemos que contar el líquido con el que lavamos las vías entre componentes. ¿Comprendido? Cuando nosotros cogemos la bolsa y estamos preparando la nutrición, después de pasar cada componente hay que lavar la vía. Pues el líquido forma parte de la obligación de líquido intravenoso. No es un líquido a mayores. En administración intravenosa, la cantidad de líquido que tenemos que dar es exacta. No podemos dar aproximada. ¿Vale? Yo no me obsesionaría mucho con todos estos rollos. Nos podemos volver locos. ¿Vale? Me quedaría claro con un pequeño detalle. ¿Vale? La nutrición parenteral guarda una relación entre el aporte de proteínas y el aporte de calorías. ¿Comprendido? No es aleatoria. Cuanto menos estrés nutritivo tiene el paciente, más calorías damos por proteína. Que parece ilógico. ¿Vale? Cuando una persona necesita un nivel de proteínas mayor, reducimos las calorías no proteicas. ¿Por qué? Porque no podemos dar todo lo que queramos por vena. Los volúmenes marcan. Yo no puedo meter en un vaso 200 litros. ¿Lo habéis entendido? Así que, cuanto más sobrecargado de proteínas, más tengo que reducir lo que se llaman kilocalorías no proteicas. ¿Vale? ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros tenemos que medir escrupulosamente la cantidad de nutrientes que damos. Y aquí hay una costumbre que deriva del método de valorar la nutrición. Las proteínas se suelen expresar muchas veces en nitrógeno. ¿Vale? Cuando yo como 6,25 gramos de proteína, por mi orina sale 1 gramo de nitrógeno. ¿Entendido? Así que esa relación, en vez de decir 100 gramos de proteínas, divido 100 entre 6,25 y lo expreso como gramos de nitrógeno. ¿Entendido? Por lo tanto, esta relación, ¿a qué equivale 1 gramo de nitrógeno? Es una pregunta hiperbraga. ¿Entendido? ¿Sí? Porque cuando hacemos fórmulas teníamos que valorar, he metido tanto y ha salido tanto. Si ha salido como urea, como boom, yo tengo que saber a qué equivale con lo que he metido. Y por eso utilizamos esta regla. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Todo lo demás me parece comeros la olla.
tener cuidado con calcio y fósforo. Preferible utilizar sales orgánicas, ¿vale? Las sales inorgánicas generan inestabilidad. Y yo, sencillamente, me estudiaría básicamente dos cifras más, ¿vale? Aproximadamente la proporción de kilocalorías que se da por nutrición parenteral a los pacientes. 35 kilocalorías por kilogramo de peso y día. ¿Comprendido? Una pregunta un poquito rebuscada, pero en cambio, 7 miligramos por kilogramo y minuto de glucosa no es rebuscada, es braga. Es lo máximo que se puede dar. 7 miligramos por kilogramo de peso y minuto. ¿Entendido? Como dé más, voy a tener unas hiperglucemias, voy a tener un hígado graso, me voy a cargar todo ese hígado y todo el sistema metabólico. 7 miligramos. Así que, como 7 está cercano a 6,25, yo lo memorizo 6,25 hasta 7. Y de esa manera recuerdo los dos datos juntos. 6,25 gramos de proteína es 1 gramo de nitrógeno. Máximo de glucosa que puedo dar, 7 miligramos por kilo de peso y día. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Vale? Minuto, perdón. ¿Vale? Recordad, aunque el farmacéutico es el que propone la nutrición, normalmente el que lo hace acaba siendo un pringado de enfermería. Bien, hay un elemento de la nutrición parenteral que conviene tener claro, ¿vale? Yo puedo dar energía de dos maneras. La energía de glucosa, no puedo dar ningún otro monosacárido. Nadie puede administrar por vena lactosa o sacarosa, solo se puede administrar glucosa. No vamos a dar más que cantidades de fructosa o de xilitol o de algo así reducidas. La glucosa, que es el nutriente energético más importante, tiene un problema, la osmolaridad, ¿vale? Así que cuando utilizo lípidos consigo concentrar energía sin alterar la osmolaridad demasiado. Bien, los lípidos tienen varias ventajas cuando entran en las fórmulas, ¿vale? La primera, reducen la osmolaridad, con lo cual podemos reducir el volumen de la nutrición. ¿Comprendido? Segundo, aportan vitaminas y ácidos grasos esenciales. Tercero, reducen la producción de CO2. Esas son las tres ventajas. Pero la desventaja es que pueden producir efectos tóxicos. Por lo tanto, hay situaciones donde hay clínica por culpa de los lípidos. Estamos hablando de un cuadro que se llama distrés, ¿vale? Coincide prácticamente con el distrés sin la hipoxemia. Coincide muchísimo con un problema de neumonía con distrés, fiebre, escalofríos y dolor torácico. Esto se debe a que los lípidos son la base de la inflamación. Y cuando los meto por vena en cantidades muy altas,
las personas se inflaman más. ¿Comprendido? Así que hay que eliminarlos en situaciones de distrés y en situaciones de inmunodeficiencia. Nos sorprende un poquito. Joder, el aceite de oliva habría que eliminarlo en estas situaciones. Por vía oral no, por vía intravenosa sí. Incluso quitar totalmente el lípido en el momento en que el colesterol pase de 400. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Por supuesto, recordar que la preparación exige una campana de flujo laminar, pero ya donde tendremos más problemas es si es horizontal o vertical. ¿Entendido? Isma, ¿horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal, ¿qué significa? Que no te deja caer polvo encima. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Y en quimio también? ¿Qué? ¿En quimioterapia también? No, vertical. En vertical, no deja tramos. Es mucho más exigente la vertical, porque darte cuenta que la quimio va a inducir inmunodeficiencia. Entonces, no dejamos entrar gérmenes en la propia campana, y eso solo lo puedes conseguir vertical. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Yo no me volvería muy loco. La mayoría de las mezclas que contienen vitaminas y minerales son inestables a la luz. Así que sobre la bolsa EVA, que es la bolsa de vinilo que utilizamos, se les colocan unas bolsas fotoprotectoras que no se pueden quitar, ¿vale? Y estas bolsas tienen 3 salidas. Esas salidas se llaman elastómeros. Ya llega con el nombre, ¿eh? ¿Vale? Es lo mismo, ¿vale? Yo digo 3 huequillos para echar. Elastómeros. En la preparación utilizamos el elastómero A, el B muy poquito, solo cuando hay que meter grandes cantidades, y el C no se toca. ¿Entendido? El C es el que vamos a manipular para conectar con el sistema. Por lo tanto, por donde metemos, no conectamos. ¿Entendido? ¿Sí? Y luego, tenemos que ser conscientes de un pequeño detalle. Lo último que se introducen son los lípidos. ¿Vale? Hay autores que dicen que lo último son las vitaminas. ¿Vale? Aquí cada maestrillo tiene su librillo. ¿Por qué lo último que se introducen son los lípidos? Porque los lípidos te van a hacer opaco el recipiente y no vas a verlo bien. ¿Entendido? Los tenemos que ir metiendo uno a uno. Cada vez que los metemos tenemos que darles la vuelta o agitarlos para que se mezclen, porque aquí no podemos hacer la turmis luego. ¿Entendido? Y siempre tener muy claro que entre componente y componente se lava la línea. ¿Vale? ¿Comprendido? Porque si yo meto por la misma línea 2 componentes que son incompatibles, se va a liar ahí una floculación del copón. ¿Vale? Esto es tan exagerado que hasta las jeringas y agujas tienen que ser diferentes. Por eso es un método caro. Porque como tenga que meter 8 cosas distintas, estamos disparando por 8 jeringas, agujas y tiempo de personal. ¿Vale? ¿Y eso se hace así de verdad? ¿Qué? Sí. Sí. Solo Aquí nadie juega con haces 10 esto. bolsas y usas la misma jeringa para las 10. Ya, pero... Cada componente una. Pero, Que yo hace años estuve... a ver, estamos hablando de algo que empezó a utilizarse en España en los años 80. Probablemente hace 10 años tuviéramos un protocolo un poco diferente. Además hubo una época en que el protocolo era mucho más laxo. Ahora, con la quimio, hacer la quimio es ser muy exacto. De hecho, la mayoría de los que trabajan preparando este material, como sean
desordenados acaban fuera. Aquí son personas metódicas, limpias, que tienen que tener cuidado dónde llevan las manos. Trabajar en una cámara con flujos laminares, tú tienes que hasta ser lento en movimientos para no crear corrientes de agua. También encima me parece que hablas de... Y no lo estoy haciendo, ¿vale? A quien te pone le das exactamente igual. Pero es que eso es lo triste. Nuestro sistema, lo triste es que no pone al mejor en cada puesto, sino pone al que le tocó. Al que le tocó. Es una tómbola como las elecciones. Porque básicamente tú lo puedes hacer diferentes y luego mezclar. ¿Entendido? Porque muchas veces son inestables cuando los pegas. El problema te viene con las nutriciones de este tipo. ¿Vale? Bien. Hay dos mezclas. ¿Entendido? Prestáis atención. Ya sé que es aburrido, pues las tenéis que comer. Os quiero ver fuera de esta oposición a la mitad. ¿Vale? Yo voy a Bien. suspender solo por si quieres. Sí, Si bien. quieres te va a caer todo. Binario. Una mezcla binaria es la que no contiene líquidos. ¿Vale? La mezcla binaria, los aminoácidos tamponan y permiten meter sustancias. ¿Vale? La mezcla binaria tiene la ventaja de poder utilizar filtros pequeños. ¿Entendido? No se puede administrar nutrición parenteral sin filtro. La mezcla binaria utiliza filtros pequeños. Pero la mezcla terciaria, que es la que tiene lípidos, ¿vale? Por lo tanto, la nutrición completa, por culpa de estos lípidos, solo puede utilizar filtros grandes, por lo que es más fácil que se infecte. Así que la pregunta hiperbraga es: si contiene lípidos, la mezcla se puede contaminar más. ¿Entendido? ¿Está claro? Primero, porque además es más difícil de ver, porque es opaca. Y segundo, porque los filtros en la administración son más grandes. La grasa no pasa por los filtros pequeños. ¿Entendido? ¿Sí? Y siempre que tenga lípidos se utiliza el término ternaria. ¿Vale? 3 componentes. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué filtro? ¿Eh? ¿Qué filtro? Son filtros de partículas por tamaño. Para el sistema, eso. Claro, para conectar. Cuando tú sacas la bolsa y lo vas a meter con el sistema, pones filtros. Eso se hace en cualquier cosa intravenosa. ¿Vale? Exactamente igual. Lo que buscas es evitar que si hay algo, un agregado, una bacteria, algo que tenga un tamaño más grande de lo normal, y pasa la sangre de la persona. ¿Vale? Bien. Después tenemos fundamentalmente las conservaciones. ¿Vale? Lo primero que llama la atención es que en general todas las nutriciones parenterales se conservan en nevera y protegidas de la luz. Pero hay determinadas nutriciones que se pueden conservar a temperatura ambiente. Lógicamente son las que damos para los domicilios. Temperaturas ambientes que pueden estar hasta 25 grados. ¿Entendido? Pero en general tendréis que responder nevera. ¿Vale? Segundo, si no tenemos vitaminas y minerales, 5 días. ¿Entendido? Si tenemos vitaminas o minerales, 3 días. Y si tenemos vitaminas y minerales, no se almacenan. ¿Entendido? Se hacen y se ponen. ¿Comprendido?
Esto quiere decir que lo que más rollo nos da son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas que más problemas dan son la vitamina K, ¿vale?, que siempre acabamos pinchando, y el hierro, que siempre acabamos dándolo por fuera. Luego el calcio y el fósforo. ¿Está claro? Pero repito, sin minerales y vitaminas 5 días. Con uno de los dos, 2-3 días. Con los dos no se almacena. ¿Vale? Hay que prepararlos y utilizarlos. ¿Entendido? Y ningún frasco de nutrición parenteral permanece 24 horas abierto. Perdón, más de 24 horas abierto. Esto es para todas las nutriciones. Pero esto tiene que ser exquisito cuando hay lípidos en la mezcla. Porque se va a infectar seguro. ¿Entendido? ¿Está claro? Que he pasado un frasco, le queda la mitad de la bolsa y no ha pasado, lleva 24 horas, quito la bolsa y la tiro. ¿Entendido? ¿Sí? Se sacan 30-60 minutos antes de administrarse. ¿Vale? Algunos autores hablan de 2 horas. ¿Vale? Nunca hay medicamentos en nutrición parenteral por regla general. Puede haberlos. ¿Vale? Pero en general decimos que no. ¿Vale? Y, repito, vamos a utilizar siempre vías distales. Una luz del catéter solo es para nutrición. ¿Vale? Bien, la pregunta más importante de todas, estadísticamente, si se interrumpe la perfusión por cualquier razón, administrar suero glucosado al 10% al mismo ritmo de administración que la bolsa, de forma inmediata. Se interrumpe porque a la persona le da un infarto y hay que cortarla, suero glucosado. Se interrumpe porque hay un accidente o se forma una embolia gaseosa, suero glucosado. Suero glucosado al minuto de suspenderse la nutrición parenteral, porque la persona depende única y exclusivamente de esa administración para mantener su glucemia. Entraría en hipoglucemia en segundos, en minutos. Así que glucosado al 10%, siempre cerca. ¿Entendido? Es la pregunta más frecuente de nutrición parenteral. ¿Vale? Yo os decía que la nutrición cíclica, esta que no va todas las 24 horas, da problemas. Así que al principio va con más glucosa y al final va con menos, para evitar cambios bruscos. Sigue siendo un reto, esto genera complicaciones. Las alteraciones de la glucemia son las complicaciones metabólicas más frecuentes. ¿Entendido? Más frecuentes metabólicas. La más importante es la infección. Es la más frecuente y la más importante. ¿Entendido? Pero las hipoglucemias y las hiperglucemias están a la orden del día. ¿Vale? Hay muy pocos textos sobre fármacos que puedan ir en una bolsa. ¿Vale? La mayoría pueden estar 3-4 horas. A partir de las 3-4 horas empiezan a hacerse inestables y generarán agregados. Así que os he puesto los únicos medicamentos que aguantan un día. ¿Vale? Esto he de ser honestos. Cuando administramos lípidos, los lípidos se pasan en 12 horas, no en 24. ¿Entendido? Cuando solo damos lípidos, 12 horas, porque los lípidos se infectan con facilidad.
Así que en lípidos hay algún medicamento más. Los medicamentos más importantes son la insulina y la heparina, 2 opiáceos, no todos los opiáceos, ¿vale? Y todos los de la familia de la ranitidina y famotidina. Estos sí son todos, ¿vale? Por lo tanto, sabiéndose esos, podemos funcionar bien. A nivel de antibióticos, la cefalosporina de tercera generación, no todas, y la vancomicina como el más importante. Pudiera ser interesante insulina y heparina. Los demás son para exámenes hijos puta. ¿Entendido? Bien, monitorizamos al paciente con constantes vitales, con estado clínico, con las analíticas, importante a la analítica más o menos de todos los minerales y del hígado, y luego controlamos a las fórmulas mediante inspección visual para si hay flóculos, control de peso, que es el control gravimétrico, ¿vale? Y luego... En la diapositiva anterior, en la misma vía, ¿no? Sí, se pueden ir en la bolsa. Pueden ir en la bolsa. En la misma la lista. ¿Vale? Pueden ir en la bolsa. Tú no vas a pinchar la bolsa. Ya. Por lo tanto, tú, si lo utilizas por I, Sí. entonces no tienes ningún problema. Cualquier medicamento puede ir en una vía en I, ¿entiendes? Cuando quitas la nutrición, ¿vale? ¿Entendido? Por otra vía, tampoco problema, ¿vale? Pero en la bolsa, dentro de la bolsa, cuando se prepara, solo eso, ¿vale? ¿Entendido? Todos los medicamentos que tengan alteraciones del pH o que sean ionizables nos la pueden liar. ¿Entendido? Bien, repito, el control tiene que ser exhaustivo. Y hay control visual, control físico, control químico, control biológico. El control físico es para ver el grado de turbidez. ¿Comprendido? Y convendría que algo os sonase. ¿Vale? El físico. Sí. Bien. Y llegamos a la pregunta estrella. Después del glucosa al 10%, las preguntas suelen centrarse en complicaciones. ¿Entendido? En complicaciones hay que hablar. Las complicaciones mecánicas por inserción del catéter, ¿vale? Domina el neumotórax, pero puede haber cualquiera, ¿vale? Nosotros recordemos que en las yugulares la punción arterial es particularmente frecuente. ¿Entendido? Luego tenemos las complicaciones infecciosas, y la gente suele dividir estas complicaciones infecciosas en 4. Infección del orificio donde está el catéter, infección del túnel, infección del reservorio y bacteriemia. ¿Vale? Esas infecciones son la principal complicación de la nutrición parenteral central y en conjunto de la nutrición parenteral. ¿Vale? La bacteriemia representa el 80%. ¿Vale? No solo son bacterias, ¿vale? Aunque la bacteria principal suele ser ¿dónde está? Un estafilococo epidermidis, eso es pregunta de examen. ¿Entendido? Hay que advertir que hay cándidas y un hongo que tiene un nombre muy bonito que es malasepsias. ¿Vale? ¿Entendido? El nombre ya lo dice, malasepsia. ¿Vale? ¿Entendido? Por eso siempre hay que advertir, fungemia no es imposible en nutrición parenteral. ¿Vale?
Se ha observado en los últimos años en el estudio del 17, hay un estudio muy bonito en PubMed, ¿vale? Se ha observado algo curioso. La clínica está cambiando, ¿vale? Hemos pasado del cuadro tradicional de fiebre, escalofríos e hipotensión, que siempre es el que estudiaréis mayoritariamente vosotros, ¿vale? Este, que era el más frecuente, ahora no pasa lo mismo. Ahora se oculta. Y empezamos a tener una febrícula prolongadísima. No hay nunca picos altos de fiebre, que se acompaña de artralgias y cefaleas. Ahora estamos hablando más de artritis reactivas que de cuadros de shock séptico. ¿Entendido? Pero eso es inicialmente. A lo mejor estás 4 semanas jodido, dolorido, como una gripe que no estalla, como este periodo de incubación de ay, que mal me encuentro, y ¡flash! Entras en shock séptico después. Vosotros solo estudiaréis la clásica. ¿Entendido? Solo la clásica. Esto es para algo muy definido, muy profundo, que solo tiene sentido por si acaso viene un hijo puta. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Recordad, se define sencillamente con un hemocultivo. ¿Vale? Solo uno llega. ¿Vale? Bien, tenemos otras infecciones. Tenemos la infección del túnel, tenemos la infección del orificio de salida. Los criterios pudieran ser importantes. En ninguno de ellos hay bacteriemia. Si hay bacteriemia, es bacteriemia al cuadro. Uno es orificio de salida 2 centímetros alrededor de la zona donde se mete el catéter. En el túnel ya es más jodido. Dolor, eritema, es un proceso inflamatorio. Y infección del bolsillo reservorio es que tú tienes pus en los lados del reservorio. Esto compensa estudiarlos, nos tiene que sonar. ¿Entendido? Todas son complicaciones infecciosas, pero la bacteriemia, que además cada vez más lo veréis con el V en el BRC, ¿entendido? Esto se está viendo en los exámenes de universidades. Te pone bacteriemia relacionada con catéter y te lo ponen por iniciales y tú empiezas a decir, joder, brutalidad policial casi. ¿Entendido? No te están hablando de infección nunca. Te aparecen las iniciales y dices, joder, tengo que ser un experto en iniciales. Pues está apareciendo, ¿vale? Cuando empiezan a aparecer en los exámenes de las 2 autónomas, de Barcelona y de Madrid, muchas preguntas con un mismo cariz, digo, cuando se está estudiando la carrera, te mosqueas porque tarde o temprano eso acaba cayendo en los exámenes. ¿Entendido? Bien, recordad la importancia de decir qué germen es, ¿vale? Esto no es solo un problema de nutrición, esto es de las infecciones nosocomiales, ¿comprendido? No es un detalle anecdótico, es una pregunta hiperbraga. También es muy importante las mezclas de lípidos, no se pueden ignorar, ¿vale? También puede ser importante recordar que a veces el germen viene de otros sitios, pero eso es lo más raro, ¿vale? Los factores etiopatogénicos son todos esos, supongo que los entendéis. Estamos ante un paciente debilitado, un paciente que hemos puncionado, la mezcla favorece la infección, etc. Factores de riesgo.
ya son preguntas Braga. No son solo preguntas Braga de nutrición, sino son preguntas Braga de infección nosocomial. ¿Vale? Número 1, el que más veces os ha caído. Catéter femoral en paciente obeso. En paciente obeso. ¿Vale? Número 2, manipulación excesiva. Lógico. Cuanto más veces manipulo las vías, peor. ¿Vale? Número 3, múltiples vías. Cuando hay múltiples vías, hay más manipulación. Así que parece lo mismo. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Por último, recordad, prevención significa fundamentalmente un protocolo de inserción y cuidado. Recordad, pasar antibióticos por el catéter, sellado del catéter con heparina o antibióticos o retirado del catéter. Estas son las medidas de tratamiento. El diagnóstico, recordad que deberíamos, al retirar el catéter, cortar la punta, enviarla al laboratorio para que lo cultive. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Vale? Bien, siguiente detalle. Las complicaciones mecánicas. Solo he encontrado datos que sean importantes de la embolia aérea. ¿Vale? Y en concreto solo he encontrado un volumen muy pequeñito de preguntas que nos hablan de una persona que sufre de golpe, con la manipulación del catéter, una situación de disnea aguda. ¿Comprendido? Automáticamente, posición de Trendelenburg. ¿Entendido? En decúbito lateral derecho. ¿Vale? Para meter el émbolo en la aurícula derecha, ventrículo derecho, pegadito hacia arriba. ¿Entendido? Para que esa embolia gaseosa no pase a pulmón. ¿Entendido? ¿Sí? ¿La tenemos clara? Solo tiene ese dato. ¿Vale? Estamos manipulando un catéter, accidentalmente se rompe, o lo dejamos abierto, sin tapón, ¿vale? Esto no pasa con los catéteres Grosjean actuales, sí con los otros, y de repente hace y se mete aire en la vía. Como se meta una cantidad importante, provocará una embolia pulmonar, ¿vale? Hay que tratar de evitar que llegue al territorio pulmonar, ¿vale? Por lo tanto, si lo ponemos en decúbitos en Trendelenburg, automáticamente se va a quedar el émbolo sin pasar por la arteria pulmonar, y si lo giramos, lo separamos de la salida. ¿Entendido? ¿Está claro? Quedaría atrapado, si aquí está la arteria pulmonar, quedaría atrapado aquí. Por eso es decúbito lateral derecho en Trendelenburg. ¿Vale? Y luego haremos ecografía y valoraremos la situación. ¿Vale? Esta postura es preventiva. ¿Vale? En general, la mayoría de los émbolos con el paso del tiempo se van perdiendo gas, pasa la sangre y se curan solos. ¿Vale? ¿Entendido? Todas las demás complicaciones mecánicas por uso prolongado son lógicas y no generan problemas. ¿Vale? Complicaciones metabólicas, importantísimas. Aquí aparecen dos problemas que nos pueden dar sustos, ¿vale? Y una pregunta hiperbraga, ¿vale? El primer problema está claro que va a ser una alteración del sodio por exceso o por defecto, ¿vale?
Normal, estoy dando cosas que tienen sodio. Pero el segundo problema son las glucemias. Son las alteraciones metabólicas más frecuentes. ¿Vale? Después tenemos algo que nos sorprende, que es el hígado graso. Cuando doy demasiados nutrientes por vía venosa, ese exceso de nutrientes de cualquier naturaleza, puede ser glucosa, pero también puede ser grasa o proteína, se puede concentrar en el hígado y provocar hígado graso, que es un inicio de cirrosis. ¿Vale? Pero también puede provocar cálculos. ¿Vale? Liándola. ¿Vale? Hay factores de riesgo para esta situación. La fundamental es, además terapéutico, hay bichitos en el intestino. El intestino, por no usarse, se ha llenado de bacterias. ¿Entendido? Y estas bacterias van a comer de la sangre. La sangre cargada de comida suelta nutrición hacia el tubo digestivo y allí las bacterias están creciendo y como no hay peristaltismo, ni Dios las echa. Y esto acaba provocando cálculos. ¿Entendido? Y acaba provocando hígado graso. ¿Entendido? El hígado graso es una cirrosis. Así que siempre en vuestro examen ha acabado diciendo retirada. ¿Vale? Pero claro, si no hay más opción que la nutrición parenteral, yo no puedo retirar la nutrición parenteral, si no mato al paciente. Así que en esos casos ajustamos los aportes, damos lo mínimo necesario, estimulamos algo por boca para que el peristaltismo eche bacterias, para que el peristaltismo haga que se segregue bilis y no haya cálculos, ¿entendido? Y pasamos a infusión cíclica. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí. Y por supuesto luchamos contra las infecciones. Pero no os puede resultar extraño que por un desequilibrio en la mezcla haya hígados grasos. ¿Vale? Y lo último, las trombosis. ¿Vale? Las trombosis relacionadas con el catéter. ¿Vale? Puede haber trombosis mínimas, no tienen importancia, pero después, joder, puede haber una trombosis de una vena central. ¿Vale? El factor más relacionado con las trombosis son los picos. ¿Vale? Probablemente porque como la introducción es tan lejana, rozan demasiado con las paredes. Por eso siempre se recomienda hacer estudios para comprobar la posición en la que está el catéter en la vena. ¿Entendido? Un catéter que esté pegado al lado de la pared venosa durante un trayecto largo va a originar un riesgo más alto de trombo. Los trombos pueden ser muy graves. Pueden ser causa de muerte. Y repito, su tratamiento es heparina, fibrinolíticos y eventualmente la retirada del catéter. Esto es nutrición parenteral. ¿Vale? Dos preguntas de examen. Apuesto por una complicación y apuesto por catéter subclavio. Las complicaciones que se asocian con el catéter subclavio. ¿Entendido? ¿Está claro? Bien.